al Señor. Padre, te damos gracias este día por este nuevo encuentro en la Escuela Bíblica Emaús, Señor, gracias. Te alabamos, te adoramos por esta oportunidad que nos has dado de prepararnos, de conocer más tus cosas, Señor, de poder entender, Padre Santo, las situaciones, Padre, que del conocimiento tuyo, Padre. Muchas gracias te damos en esta hora por cada hermano que va a venir aquí, que va a estar aquí, Señor. Venimos de verdad ante ti haciendo esta oración, no como un rito, Padre, o como una costumbre, sino con todo el corazón, Señor, y muy sinceramente pidiéndote, Padre, que esta sea una noche de mucho conocimiento, una noche muy fructífera para todos, donde nuestras dudas, Señor, queden resueltas, Padre, donde podamos comprender, entender las cosas, Señor, en las cuales tal vez podamos estar confundidos, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice por favor en esta hora también mi vida, Señor. Me presento ante ti con temor y temblor esta noche, Padre, para suplicar y para pedir que tú me ayudes, me uses, Señor, que me guardes del error, Padre Santo, que el Espíritu Santo divino esté dirigiendo hoy mi vida, mi boca, Señor, todo mi ser, para estar, Señor, enseñando tu palabra de manera de vida, con unción, claridad, Padre Santo, a cada persona. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, recuerden que estamos hablando de la soteriología, ¿no? Recuerden eso. Y particularmente estamos tratando el tema, ¿cierto?, sobre la cuestión de la elección incondicional. ¿Sí? En realidad, pues, estamos hablando de lo que es el calvinismo, ¿sí? Y solo a modo de repaso un poquitico nada más, para que estemos situados. Vamos a recordar que la primera vez que hablamos, la primera vez que nos encontramos, estuvimos hablando sobre el estado espiritual del hombre. El estado espiritual del hombre. Dijimos en ese momento que, bueno, todos los que son cristianos, o todas las personas están de acuerdo con que el hombre está muerto, ¿no?, en sus delitos y pecados, que es un ser separado de Dios y que entonces no puede salvarse por sí mismo, ¿no? ¿Cierto? Y que la diferencia radicaba aquí, más que todo en el hecho de cómo era ese ser salvable, ese muerto, esa persona que estaba separada de Dios, cómo se hacía salvable. Amén. Entonces, dijimos que por el calvinismo, para resumirlo, dicen ellos que para que una persona pueda arrepentirse y creer, entonces Dios primero lo va a hacer nacer de nuevo, lo va a regenerar, ¿cierto? Y regenerado, nacido de nuevo, entonces él va a poder creer y arrepentirse, ¿no? Y que ese nuevo nacimiento solo se lo da Dios a aquellos que Él escogió desde la eternidad para eso, ¿no? Mostramos ese día cómo la Biblia no apoya eso, ¿sí? No hay, pero es que es nada claro, solo algunos pasajes que por ahí como que se pueden torcer un poquito para hacerles decir eso, pero que lo claro es el hecho que el hombre está muerto y que Dios ha dispensado de gracia a todos los hombres para que a través de esa gracia los hombres puedan conocer a Dios, arrepentirse y tener fe, ¿no? Y lo mostramos por varios pasajes de la Biblia cómo esto era así, que esa era la respuesta bíblica a ese hecho, ¿no? Luego, hace un mes, estuvimos hablando sobre el atributo de la simplicidad. ¿no?
que en pocas palabras nos dice el atributo de la simplicidad, que ningún atributo de Dios es más grande que otro, que ningún atributo de Dios está por encima de otro, sino que cuando Dios actúa, todo acto de Dios se hace en unidad, es decir, actúan las tres personas de la Trinidad, pero también en simplicidad, es decir, Dios actúa como un todo. Opera en el acto creador, por ejemplo, operó la soberanía, como la sabiduría, como el amor, como la veracidad de Dios, como la fidelidad de Dios. Todos sus atributos actuaron juntos, en concordancia todos, en armonía todos, absolutamente todos, ¿no? Y que igual pasa en la elección, porque la doctrina de la elección es bíblica, nadie puede negar que eso está ahí en la Biblia. Pero que para poder entender la elección bíblica, necesitamos entender la simplicidad de Dios, es decir, que no solo operó en esa elección la soberanía de Dios, o que la soberanía de Dios primó sobre todos los demás atributos de Él en la elección para salvación, ¿sí? Sino que todos los atributos actuaron, ¿no? Así que la elección, la interpretación que le demos a la elección, tiene que guardar coherencia con ese atributo de la simplicidad. O sea que no podemos decir Dios incondicionalmente, ahora el paréntesis, arbitrariamente, antes de que todo existiera, escogió quienes se salvan, quienes se condenan. Entonces usted pregunta, ¿cómo va a ser? Pero eso así, ¿y dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde queda la misericordia? No importa, no importa, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera, y como quiera, y cuando quiera puede hacerlo Dios. Entonces ya vimos también que eso no es una definición de soberanía, sino que esa es la definición de un déspota. La diferencia es que los soberanos actúan bajo leyes, los déspotas rompen todas las leyes, ¿no? Entonces, el ser soberano actúa bajo las leyes. ¿Qué leyes tiene Dios? La ley de su propia simplicidad. O sea, Él no se niega a sí mismo, Él no hace nada contrario a sí mismo, Él no se contradice a sí mismo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una interpretación de la elección donde así como opera la soberanía, también opera la misericordia perfecta de Dios, la misericordia infinita, la bondad perfecta, donde opere la gracia perfecta, donde opere la sabiduría perfecta, y eso solo para nombrar algunos atributos, ¿no? Eso fue más o menos lo que estudiamos hace un mes, vimos hace un mes, ¿no? Solo a grosso modo, ¿no? Luego, hoy, lo que vamos a hablar es de la voluntad salvífica de Dios. De la voluntad salvífica de Dios. Entonces, la idea es que cualquiera que sea la interpretación de la elección que tengamos, porque como vamos a ver al final de esta serie, o en octubre, quién sabe si, hay varias maneras de ver la elección, ¿no? Lo que pasa es que la más popular es la que predican estas personas, pero hay muchas maneras, ¿no? También muy plausibles, que hacen más juego con la simplicidad de Dios, ¿bien? Pero entonces también tenemos que darnos cuenta que esta interpretación de la elección que tomemos tiene que ir de acuerdo a la voluntad salvífica de Dios, ¿bien? Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es esa voluntad en la Biblia. O sea, vamos a responder a la pregunta, en términos sencillos, ¿a quién quiere salvar Dios? Esa es la pregunta de esta noche. ¿A quién quiere salvar Dios? Los que vinieron el domingo tuvieron la introducción, ¿no? Esa era la idea, que tuvieran ahí la introducción. Y solo a modo como de repasito del domingo, quiero mencionarle algunos pasajes bíblicos. Listos todos con sus Biblias, por favor. El primer pasaje bíblico lo vamos a ubicar en el libro de Ezequiel. En realidad es una triada, ¿no?, de pasajes en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 primero. Ezequiel capítulo 18, vamos a leerlo, verso 23 y también el verso 32 en ese capítulo. Ezequiel, entonces, capítulo 18, verso
23 y 32, ¿verdad? Vamos a mirar aquí, voluntad salvífica de Dios. Una primera triada, entonces la encontramos en Ezequiel, capítulo, ¿qué le dije? 28, versículo 18, 23 y 32. No 23 al 32, sino 23, 32. ¿Qué dice? Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Entonces dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Ahí empezamos a descubrir cuál es la voluntad, el deseo, el querer salvífico de Dios, ¿no? Luego verso 32, en el mismo capítulo 18 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, ¿no? Y el último, que fue en el que nos centramos el domingo en la enseñanza, fue Ezequiel 33:11, ¿no? Ezequiel 33:11, que dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No? Quiero hacer una aclaración. Cuando yo dije hace 8 días allá que ahí vemos como una súplica de Dios, no estoy diciendo en el sentido de que Dios se humilló, sino en el sentido, ¿ya?, de pedir consentimiento, ¿no? Que cuando usted suplica y pide consentimiento, eso es más o menos lo que tenemos en esa última parte del versículo 33, ¿no? Esa fue como la introducción, ¿cierto? Luego vamos a ver otros pasajes, pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dime. Que me surgió una pregunta. Paz, ahí en el versículo 11, como dice Israel era el pueblo escogido, ¿no se está refiriendo a ellos? ¿O es también a los otros pueblos? Eso lo expliqué el domingo. Es que yo no vi el domingo. Usted no ve, qué lindo. Ya lo explico más adelante. Bueno. Precisamente iba a decir esto. Entonces, dicen las personas, no, lo que pasa es que eso es para Israel, ¿sí? En primer lugar, ahí se está hablando de un sentimiento de Dios, quien es inmutable. Entonces es algo que siente Dios. Allá en el Génesis, como aquí en los profetas, como lo que sigue sintiendo hoy día. Pero tal vez el punto que más refuerza esto es el hecho de que encontramos pasajes muy similares a este en el Nuevo Testamento, que nos hacen ver que lo que Dios sentía ya en Ezequiel acerca del impío es lo mismo que siente hoy aquí, actualmente, en el Nuevo Pacto, acerca de los pecadores, los impíos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el segundo pasaje, ya en el Nuevo Testamento, para que empecemos a ver la equivalencia, lo vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Ese es el segundo texto. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Cierto? Quiero que me sigan con mucha atención ahí, porque este no es un texto común para probar la voluntad salvífica de Dios, ¿no? Pero ahí en mis devocionales, en mis estudios, yo descubrí aquí un detalle bien plausible para probar esto. Y es que el versículo 23 nos dice, muy conocido, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos pecaron. Cuando ahí leemos la palabra todos, ¿a quiénes se refiere? ¿O a qué personas se refiere? ¿A qué cantidad de personas se refieren? ¿Ese todos? No, todos. Diga todos sin excepción. Todos sin excepción. ¿Por qué todos sin excepción? Porque todos, como usted viene por primera vez pero está volando. Porque todos sin excepción somos pecadores. Así es que yo necesito aquí estudiantes, pido, así que estén moviendo la cabeza rápido. Todos sin excepción, ¿sí? Todos, absolutamente todos sin excepción. Porque todos han pecado. Entonces dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hasta ahí va el versículo, ¿qué? 23, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer como un paralelo. Ahí está el 23, nos dice que eso es todos. Todos pecaron, ahí no hay modo de decir que ese todos es otra cosa, porque sabemos que todos es
Todos sin excepción, porque todos han pecado. Y luego, inmediatamente después de eso, empieza a decir, siendo justificados. Ahora surge la pregunta, ¿a quién se refiere? ¿Sí? Ahí se refiere a personas, ¿no? Dice, siendo justificados. Entonces, hagamos aquí el paralelo. Todos, y luego dice aquí, siendo justificados. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el antecedente más próximo que tenemos para responder esa pregunta? El antecedente más próximo a todos. ¿Quiénes son esos que están siendo justificados o que por lo menos tienen la posibilidad de ser justificados? ¿Quiénes? Todos, sin excepción. Sí. Ahora, si no le quedó claro, tranquilo que... Porque Pablo no solo usa esta manera de explicar esto aquí, sino que también lo usa en otros pasajes del libro de Romanos, ¿no? Entonces, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y siendo justificados. ¿Dónde descubrimos aquí la voluntad salvífica de Dios? En el hecho de que Él da la oportunidad a todos de ser santificados, de ser justificados, o justificados o perdonados, excusados, declarados inocentes de sus pecados. Bien, ahí está. Entonces, borrando esto un momentico, vamos a ir a otros pasajes, ahí muy cerquita, en la carta a los Romanos, donde Pablo usa esta misma equivalencia, ¿no? Nos habla de todos siendo justificados. En otras palabras, pero es lo mismo. Estos pasajes usted los encuentra en Romanos capítulo 5. Vamos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Entonces tenemos ahí varios pasajes en ese mismo Romanos capítulo 5 también. El versículo 15 primero. ¿Sí? Romanos 5, 15 primero. 5, 15. Va a ver cómo lo que dice aquí en Romanos 3:23, o la manera como lo dice aquí en Romanos 3:23, 24, también lo dice aquí en Romanos 5, 15 y siguientes. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Cuando habla aquí del don, habla del don de la salvación, del don de Jesucristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Y cuando habla de la transgresión, está hablando de la transgresión de Adán, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión, dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, entonces nos habla de nuevo aquí un paralelo, nos habla de Adán y nos habla de Cristo, ¿cierto? Luego nos dice, hablando de Adán y Cristo, que Adán hizo transgresión, transgresión, y Cristo, ¿cierto?, nos dio el don de la salvación, así como lo dice ahí. Le dice que por la transgresión, ¿qué sigue diciendo? Léalo por favor. Por la transgresión, ¿qué? ¿Murieron cuántos? Muchos. Aquí es muy importante esa palabra. Muchos, ¿no? Por la transgresión murieron muchos. Luego, ¿qué sigue diciendo? Abundar mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Luego, importante que dice, abundaron mucho más. ¿Ah? Mucho más. O sea, que aunque el don no se compara con la transgresión en el hecho que el don es más abundante, abundaron mucho más. ¿Para los qué? Para los muchos, ¿qué? La gracia y el don de Dios. Bueno, aquí ya está el don. ¿Nota el paralelo? ¿Se da cuenta el paralelo? Entonces, el paralelo aquí es Adán y Cristo. Adán hizo transgresión y por la transgresión de Adán, muchos, ¿qué? ¿Muchos qué dice? Ayúdenme. Muchos murieron. Ahora, ese muchos, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuántos murieron en la transgresión de Adán? ¿Muchos? ¿O todos? Todos morimos. Todos morimos. ¿O usted conoce a alguien que no murió en la transgresión de Adán? Todos. Todos fuimos hechos, morimos en la transgresión de Adán. ¿Ah? O sea que si aquí muchos es todos,
Y hablando del paralelo, entonces nos dice que por lo que hizo Cristo, abundaron mucho más para los muchos. Aquí, ¿cómo interpretamos muchos? Todos otra vez. ¿Por qué razón? Porque no hay razón para pensar que aquí todos es todos y aquí muchos es algunos. Sino que si aquí muchos es todos, obviamente en la segunda parte del versículo, muchos también es todos, porque si no se interpreta así, se le hace violencia al texto y se coarta la simetría del mismo. ¿Sí? Porque lo que están tratando de hacer ahí es una comparación, un paralelismo. ¿Bien? Entonces, pero no solo lo dice ahí ahora, note que es básicamente lo que dice en Romanos 3, 23, 24, sino que en otras palabras. Romanos 3, 23, 24. Todos, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Aquí dice algo muy parecido en otras palabras. Pero no solo ahí en ese versículo, sino que lo aclara aún mucho más en los versículos 18 y 19. Me van a ayudar a leer para que yo pueda ir haciendo aquí el libro. Versos 18 y 19. ¿Qué dice el verso 18? Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ah, silencio, silencio. Entonces, de nuevo vuelve. Transgresión, otra vez, ¿qué más? De uno vino la condenación a todos. Ahora, transgresión, condenación y la palabra todos. Todos. ¿Sí? Luego. A todos los hombres. Sí. De la misma manera. Ahora, ojo ahí, de la misma manera, ¿no? Esa frase subraya. ¿Por qué nos habla de esta línea aquí? O sea, está comparando. De la misma manera. ¿De la misma manera qué? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. A ver, entonces, transgresión ahora aquí dice justicia. Luego otra, la palabra justificación, que ya vimos aquí en Romanos 3:23. Y luego dice ¿qué? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, de nuevo, todos. ¿Lo notan? Ese es el paralelismo ahí. Y ahí lo deja mucho más claro, ¿no? Ahí lo deja mucho más claro. Porque usa la palabra todos. Todos, todos. Todos los hombres fueron condenados en la transgresión de Adán. Todos los hombres son justificados en la justicia de Cristo. Ustedes, pues entonces se salvaron de una vez solo porque Cristo murió. No, ya leemos. No se apresure. Versículo 19 ahora. ¿Qué dice el versículo 19? Porque así como por la desobediencia de un hombre. A ver, espérate. Borramos otra vez. Y vuelve el mismo paralelo. ¿No? Entonces, ¿por la qué? Así como por la desobediencia de un hombre. Entonces, si escribí bien, desobediencia, ¿qué pasa? De uno. Ajá. De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Bueno, muchos y luego pecadores. Amén. Eso es lo que dice ahí. Luego, Así también por la. otra vez la frase. Así también. Ese conector es muy importante ahí, ¿no? Así también. El paralelo. De la misma manera. Igualmente quiere decir ese así también, ¿no? Así también. Luego, ¿Cristo qué? Por la obediencia de uno. Ahora aquí fue obediencia. ¿Qué más? De uno, los muchos serán constituidos justos. Muchos y justos. Ahí está. Ahora, ¿cómo entendemos muchos aquí otra vez? ¿Por qué? Porque en Adán, la desobediencia de Adán, no fueron muchos los que fueron constituidos pecadores. No fueron algunos hombres nada más. No fueron algunas personas, sino ¿cuántas personas? Todos. Todos. Entonces, muchos aquí es todos en realidad. O sea, que si aquí muchos es todo, ¿qué quiere decir aquí con Cristo? Dice, por la obediencia de Cristo, muchos serán o fueron, ¿no? ¿Cómo dice? Serán constituidos ¿qué? Justos. ¿Y cómo entendemos aquí muchos? Si aquí muchos es todo, para hacer el de la misma manera, el igualmente,
Muchos, aquí también tiene que ser todos. En el sentido de dar la oportunidad, de abrir la puerta para que quien quiera venga y sea justificado, reciba perdón, sea salvo. Pero esto no funciona automáticamente, ¿no? No es que ya porque Cristo murió, el borracho que no recibe a Cristo, entonces igual se salvó porque Cristo murió. No, sino que usted lee el versículo 17 y se da cuenta entonces a quiénes les aplica la justicia de Cristo. Versículo 17, es muy clave ahí. Versículo 17. Versículo 17, muy clave ahí. ¿Qué dice el 17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia. Ojo eso. Los que reciben. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, miren cómo dice aquí la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben, ¿reciben qué? La gracia, la aceptan, ¿verdad? Todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Ven? Entonces no es universalismo, ¿no? ¿Sabe qué es la doctrina del universalismo? La doctrina del universalismo dice que todos los hombres ya están reconciliados con Dios, que la labor de la iglesia es informárselos, pero que ellos ya son salvos. ¿Bien? Eso no es así, ¿no? Y si tomamos esos versículos solo hasta ahí, sin leer el versículo 17, podríamos pensar eso, ¿no? Pero no es así. Ahora, sigamos adelante, vayan anotando sus preguntas. Déjenme avanzar y ya les doy la palabra. Luego, entonces tenemos en tercer lugar esto, ¿cierto? Es que bueno. Ahora, digamos en quinto lugar ahora, ya no hay una triada. Aquí vimos una triada de textos, aquí una triada, aquí otra triada. Ahora hay un cuarteto de textos, ¿no? Un cuarteto de textos. ¿Qué lo va a encontrar en la primera carta a Timoteo? Un cuarteto de textos. ¿Qué lo va a encontrar en la primera carta a Timoteo? Entonces, en primera Timoteo. Primera Timoteo, ¿ok? El primero está en capítulo 1, versículo 15. ¿Listo? Empieza ahí. ¿Qué dice? Palabra fiel y Venga, pero a otra persona, por favor. Pobre Santiago, de pronto le damos sin voz. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Atención ahí. Palabra fiel y digna de ser recibida. No te esa palabra fiel y digna. Ahora, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor en Ezequiel 33:11? Diles, vivo yo, dice Jehová. Esas son expresiones sinónimas. Se parecen los dos textos, ¿no? Allá Dios dice, yo juro, yo aseguro, mejor dicho, pueden estar ciertos en eso. En Ezequiel 33:11, ¿verdad? Y aquí dice, palabra fiel y digna. O sea, la pueden creer. Es básicamente lo mismo. Ahora, palabra fiel y digna, ¿de qué? De ser recibida por todos. ¿Qué más? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien. Entonces, 1 Timoteo 1:15 nos informa otra vez sobre la voluntad salvífica de Dios. Dice que Cristo Jesús fue enviado al mundo con el propósito, con el objetivo de salvar a los pecadores. Esa frase ahí es importante. Los pecadores. Entonces viene la pregunta sencilla. ¿Quiénes son los pecadores? No, de ninguna manera uno puede decir los pecadores son unos nada más. Los pecadores son un grupito por ahí. No. ¿Quiénes son los pecadores? Todos. Cuando hablan de los pecadores, quiere decir los que están en condición de pecadores. ¿Y quiénes están en condición de pecadores?
todos los seres humanos. Y Cristo vino a salvarlos a ellos. Entonces, tenga en cuenta ese versículo bíblico ahí, ¿no? Ténganlo en cuenta. Ahora, a la luz de este, vamos a leer otro también en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, pero ahora está en el capítulo 2 versículo 4. Capítulo 2 versículo 4. ¿Qué dice? Capítulo 2 versículo 4. El cual quiere que todos los... Atención, otra vez, fíjese. El cual quiere. ¿Y qué dijo en Ezequiel? No deseo la muerte del impío. ¿Sí ve cómo se parece? O sea, que ese texto de Ezequiel haya equivalencia en el Nuevo Testamento. Y cuando un texto del Antiguo Testamento haya equivalencia en el Nuevo Testamento, podemos estar seguros que es para nosotros también, ¿no? Entonces, primero dijo, palabra fiel y digna. Y allá Ezequiel dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, ¿cierto? Y luego aquí dice, allá dice, que no deseo la muerte del impío. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Sí? Y luego aquí dice, no deseo, ¿cómo es? El cual quiere que todos los hombres, ahora, diga, ¿el cual quiere qué? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, como ya hemos leído el 1.15, vino a salvar a quienes? A los pecadores. Y sabemos que los pecadores no son 2, ni 3, ni 10, ni 1 millón, sino todos. ¿Sí? Entonces, a la luz de eso entendemos ahora aquí todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? No. ¿Quiénes son todos los hombres? Los pecadores. ¿Y qué quiere Dios? ¿Que se pudran en el infierno? ¿No? ¿Que sean qué? Salvos. Y luego a la luz de ese leemos el que sigue. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Siga. Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora bien, otra vez, ¿qué? Todos. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, como Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿y por qué venía a hacer eso? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso entonces Jesús se dio en rescate por todos los hombres. Por todos los hombres. Entonces, ante la fuerza de estos textos, de esta triada al menos, y de la de Ezequiel, uno le pregunta a ellos, ¿y hay qué? ¿Cómo así que Dios quiere que todos se salven? Dios desea que todos se salven, pero solo escoge a unos. Está loco Dios, hay ambigüedad en Dios. La respuesta es como sigue. Es que en Dios hay dos voluntades. Una universal, a la que también se le llama revelada, donde Dios quiere que los impíos se salven y que todos los hombres se salven. Pero, a su vez, hay una voluntad específica, otros la llaman secreta, donde Dios no quiere que todos los hombres salven, solo que se salven unos. Entonces son un arroz con mango. Sí, yo sé, yo también quedé la primera vez. ¿Cómo fue? Así explica Calvino Juan Calvino así lo explica. ¡Claro! No, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que Dios tiene una voluntad universal o revelada, donde nos ha dicho que Él quiere que todos los hombres se salven. Pero Dios también tiene una voluntad, otra vez se me olvidó, específica o secreta, donde Dios en realidad no quiere que todos se salven, sino solo los que Él elige. Entonces, ese punto de vista nos muestra un Dios que al fin no sabe qué quiere. ¿Sí? No sabe qué desea. Este Dios desea y no desea al mismo tiempo. ¿Ok? Pero al fin y al cabo termina haciendo cosas contra lo que Él quiere. ¿Sí?
Pero tenga en cuenta que para un calvinista eso no es posible. Lo que Dios quiere, Él hace. Pero en este punto está dispuesto a hacer eso. Entonces cuando uno le pregunta, ¿cómo es eso que Dios quiere y no quiere, Dios desea y no desea? ¿Cómo es que revela que quiere, pero por allá entró una cosa que no nos ha revelado? Él dice, el mantra. Hay un mantra calvinista, se llama, es un misterio. Y además, Dios es Dios y Él hace lo que quiere y usted no es nadie para pedirle cuentas. Y ya vimos en la simplicidad de Dios que eso no es posible. Cuando estudiamos hace 8 días, eso no es posible. Soberanía no es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y ahí es donde uno dice, el calvinismo es tan autorrefutante que muchas cosas terminan en misterio. ¿Y eso cómo es? No sabemos, es un misterio. Es un misterio. Y en realidad hay misterios en Dios, claro, ¿quién puede negar eso? Pero que todo termine en un misterio. Que todo a lo último termine en... Ya, al fin y al cabo Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera y ya. Que es lo mismo cuando uno pregunta, ¿cómo así que Dios determina todo? Determinar es ordenar, ¿sí? Y lo que Dios ordena pasa. Entonces, según ellos, pues, ¿cómo así que Dios determina a los hombres, pero Dios no es el autor del pecado? ¿Cómo es eso? Es un misterio. ¿Me hago entender? Porque si yo cojo a Janet, allá antes de la fundación, te digo, Janet, tú vas a ser lesbiana. Eso es determinar. Eso es ordenar. Entonces, tú vas a ser lesbiana y así vas a ir a la tierra, a ser lesbiana. Y entonces Janet viene aquí a esta tierra sin otra opción que ser lesbiana, porque Dios la determinó a ser lesbiana. Entonces uno le dice, ah, sí, eso es así. Bueno, y entonces, ¿y dónde queda la santidad de Dios ahí? Es un misterio. Y al fin y al cabo Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera y usted no tiene derecho a preguntarle nada. Si Él quiere romperle el vaso del alfarero, lo rompe y lo vuelve a hacer, y porque Él es Dios y qué punto. Pero eso no es así, ¿sí? Dios de ninguna forma es el autor del pecado. Pero por negar el libre albedrío ellos están dispuestos a admitir que sí lo es. Pero ¿cómo se explica eso? Es un misterio, pero sí lo es. O la otra forma es decir, mire, fíjense, Dios determina todo, pero Él no es el autor del... ¿Y cómo es eso que Dios determina todo, pero Él no es el autor del pecado? No sabemos, es un misterio. Y al fin y al cabo Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera porque Él es Dios y punto y ya. Y usted no sea sapo, no puede usted reclamarle a Dios. Es autorrefutante. Y tan autorrefutante que muchas cosas terminan en un misterio como esta. ¿Cómo así que Dios tiene deseo y no tiene deseo? Y luego termina haciendo una cosa contra su deseo. Dios es más sabio que eso. Y para que no quede lugar a dudas, Pablo termina diciendo otra cosa. Vimos 1:15, 2:4, ¿qué más? El 6, y luego saltamos al capítulo 4, capítulo 4, donde sí es, ahí sí no dejó lugar a duda de nada. O sea, ahí está ya clarito. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Capítulo 4, versículos 9 y 10. De Timoteo. Capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Sí? Por favor, alguien léalo. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta y digna Otra, de ser atención, por fíjense. todos. Otra vez esa expresión. Palabra fiel es esta y digna de ser. ¿Dónde la leímos? En 2:4. Aparece 2 veces en toda la carta y solo en estos 2 textos. No quiero que tengan duda de esto. No quiero que piensen otra cosa. Esto es fiel y digno de ser recibido por todos. Y ahora, ¿qué es lo que es fiel y digno de ser recibido por todos? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que Ahí creen. está. Él es el Salvador, ¿de qué? De
todos los hombres. Y luego aclara, pero mayormente de los que creen, de los cristianos, de los que han creído. Pero es de todos los hombres. Entonces, uno dice, ay, esto dicen, no, es que hay soter, soter es la palabra griega ahí para salvador. Soter no es en el sentido de salvador, sino de proveedor. Y entonces uno va y hace un estudio en toda la carta de donde aparece salvación. Yo tengo aquí, aparece 3 veces, y nunca en sentido, 3 veces con esa ahí, y nunca en sentido de proveedor, sino en relación como Dios o Jesús como salvador en el sentido de los pecados. ¿Ya? Pero ese texto es más que claro, ¿no? Él es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y no salvador en el sentido de proveedor, sino salvador en el sentido de salvarlos de sus pecados, como es el contexto de toda la carta. Ese sería un cuarto grupo de textos bíblicos, ¿no? Luego miramos otro muy parecido a este final, pero usted lo encuentra en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Va a ver que es muy parecido a este último que hemos leído. ¿Quién lo va a leer? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, entonces, Él, ¿quién? Cristo, es la propiciación. ¿Qué es propiciar? Es hacer posible el perdón, para decírselo sencillamente, ¿no? Es hacer posible el perdón. Entonces dice, Él es la propiciación, Él ha hecho posible el perdón, dice ahí, por nuestros pecados. ¿Quiénes son nuestros ahí? Los cristianos. Nosotros, Él ha hecho posible la propiciación de nuestros pecados, los pecados de los cristianos, y no solamente por nuestros pecados, los pecados de los cristianos, sino también por los de todo el mundo. Muy parecido al anterior, ¿cierto? Y queda más que claro. Él es la provisión por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Nuestros pecados, los de todo el mundo. ¿Cuál es la explicación ahí? No, es que esa carta era para los judíos. Entonces ahí lo que le está diciendo es, Él es la propiciación de los pecados de nosotros los cristianos judíos, pero también de los cristianos gentiles. Así lo leen. Entonces uno dice, entonces hay que descubrir a quién le dirigieron la carta, para ver si eso es cierto. Si la carta fue dirigida a judíos, pues eso es muy probable. Pero si no fue dirigida a judíos, sino a cristianos en general, el sentido es ese. ¿Cuál? Cristo es la propiciación por nuestros pecados, los pecados de nosotros los cristianos, y no solamente por los pecados de nosotros los cristianos, sino también por los pecados de todo el mundo. Y uno se encuentra que la primera carta de Juan está dentro del grupo llamadas epístolas universales o católicas. Porque la erudición, el común de la erudición, reconoce que fue dirigida a cristianos en general, no a una zona o a una iglesia específica. 2. Si usted quiere saber cómo se escribe una carta dirigida a judíos, lea la carta a los hebreos. Esta carta muy seguramente fue dirigida a judíos, y lo sabemos por el lenguaje que usa, muy basado en el Antiguo Testamento, en los sacrificios del Antiguo Testamento, cosas que un judío conocía. Aquí no hay nada de eso. Aquí es una carta como la de Colosenses, la de Efesios, la de Gálatas, dirigida a gentiles, que no manejaban eso de que el sacrificio, el sumo sacerdote que entró el día de la expiación, y no, ellos no manejan eso. Pero en tercer lugar hay un detalle en el último versículo de la carta, que nos dice que refuerza aún más el hecho de que esa carta no fue escrita a judíos, sino es una epístola universal a los cristianos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el último versículo de la carta? Vaya rápido, al último versículo de la carta.
¿Alguien? Es cortico. Hijitos guardados de los ídolos. Hijitos guardados de los ídolos. Usted sabe que los judíos fueron desterrados, los israelitas fueron desterrados en el año 586 a.C. de su tierra, ¿no? A Babilonia. Primero fue el reino del norte en el año 722 por el imperio asirio. El reino del norte desapareció, quedó el reino del sur, Judá, ¿sí? Y en el 586 Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá, se los llevó a todos de por, y eso allá quedó solo unos poquitos. ¿Por qué pasó eso? Por la idolatría y el culto a falsos dioses. Ese fue el castigo de Dios para ellos. Y ellos aprendieron la lección. Y nunca más nosotros volvemos a encontrar un judío adorando otros ídolos. Que los habría, pero el común de los judíos no adoraba ídolos, no adoraba falsos dioses, porque ellos aprendieron la lección. Así que esa amonestación está de más. Sí, esa carta fue escrita a judíos. Pero el hecho que les digan, guárdense los ídolos, la idolatría era un problema para los cristianos gentiles o paganos, no para los cristianos judíos. O sea que podemos estar seguros que esa carta no se escribió para los cristianos judíos, y que entonces ahí lo que está diciendo es que nosotros los cristianos judíos, Cristo fue la propiciación de los pecados de nosotros los cristianos judíos y también de los cristianos que están en todo el mundo, o los cristianos gentiles, ¿no? Muy claro ahí, usted puede entender. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, los de los cristianos, sino también Él fue la propiciación por los pecados de todo el mundo. Amén. 6, dice aquí, 6, otro grupo de textos bíblicos, 6. Ese usted lo va a encontrar 2 de Pedro 2:2. Todos esos versículos nos están revelando la voluntad